Saúl cumple 7 años. Lleva muchos meses esperando que llegue este día. Es uno de los acontecimientos más importantes en la vida de un niño, y Saúl, como todos los niños, quiere que sea especial. Hay globos, música, juegos, regalos y merienda. Pero la merienda es diferente. No tiene gluten. Una palabra que forma parte de la vida de muchos niños en España y en los países de nuestro entorno. La preparación de la tarta de Saúl es minuciosa, elaborada y sin harinas de trigo en sus 3 variedades: duro, espelta o camut, ni de avena, cebada o centeno. El gluten, una proteína de estas harinas, es dañina para los niños que tienen celiaquía. Los niños celíacos tienen una intolerancia permanente al gluten y el único tratamiento es la eliminación total de esta proteína en la dieta. Desde que un niño celíaco es diagnosticado, son muchas las dudas que surgen por parte de los niños y de los padres. Supone un proceso de aceptación de la situación, de adaptación a la nueva dieta, que aunque parece sencilla, en la práctica supone un reto y la necesidad de crear nuevos hábitos. La celiaquía era conocida en los años 80 como la enfermedad irlandesa, porque entonces era el país donde más casos había con respecto a otros países como España. Este dato es anecdótico, ya que hoy sabemos que la celiaquía tiene aproximadamente la misma prevalencia en todos los países europeos. Además, es importante que sepáis que a nivel mundial es la enfermedad asociada a alimentos más prevalente, es decir, con mayor número de casos. Durante los próximos minutos vamos a ofreceros respuestas a las preguntas de vuestros hijos, con explicaciones sencillas para que ellos puedan comprender su situación y recomendaciones para normalizar vuestra vida familiar sin gluten. ¿Por qué no puedo comer gluten? Hasta hace unos 15 o 20 años se consideraba que la enfermedad celíaca era una enfermedad pediátrica. Hoy sabemos que aproximadamente un 50-60% de casos se da en niños antes de los 6 años de edad. Pero otro grupo de alta prevalencia son mujeres jóvenes entre 30 y 40 años y hasta un 15% de los casos se diagnostican después de los 60 años. La celiaquía es una enfermedad autoinmune, es decir, el sistema inmunitario se convierte en el agresor y ataca a partes del cuerpo en vez de protegerlo. Este ataque ocurre cuando vuestro hijo consume gluten y produce una inflamación crónica en la parte próxima del intestino delgado. Esta lesión de la mucosa intestinal provoca una mala absorción de los nutrientes de la dieta, tan importantes como las proteínas, grasas, hidratos de carbono, sales minerales y vitaminas. Quizás os hayáis preguntado por qué vuestro hijo padece esta enfermedad, o probablemente sea él quien os pregunte. La celiaquía tiene una base genética. Es necesario ser portador de un perfil genético concreto, aunque esta condición no es suficiente para desarrollarla. La enfermedad celíaca es una enfermedad de base genética.
tiene especial importancia el sistema HLA. El sistema HLA es un sistema de control del organismo y existen numerosos perfiles diferentes de HLA. Cada individuo tenemos uno distinto. Bien, se sabe que en la enfermedad celíaca el perfil que llamamos DQ2 es el que realmente está asociado a la enfermedad. Sabemos que el 95% de los individuos celíacos son DQ2 positivos y un pequeño porcentaje que no son DQ2 serán lo que llamamos DQ8. Pero en la población general, un 30% de la población son también DQ2 y no por ello van a desarrollar la enfermedad. Por ello es muy importante tener claro que ser DQ2 positivo no significa ser celíaco. La importancia que tiene este conocimiento es que nos permite, dentro de una familia, poder investigar mediante un simple análisis de sangre que permite determinar el sistema HLA, nos permite identificar o detectar aquellos familiares que pueden tener un mayor riesgo de desarrollar en un futuro la enfermedad y estar al tanto y hacer incluso seguimiento de los mismos. Hasta el momento, el único tratamiento eficaz de la enfermedad celíaca consiste en una dieta sin gluten durante toda la vida, es decir, suprimiendo todos los productos que incluyen harinas de trigo, cebada, centeno y avena. Puede parecer sencillo, pero no es fácil seguir esta dieta en los países occidentales, donde el trigo es el cereal más consumido y utilizado. Vuestros hijos conviven a diario con el gluten, en los almuerzos de los compañeros de colegio, en los cumpleaños, en el comedor escolar. Son muchas las tentaciones. Por este motivo, es sumamente importante que sepan por qué no pueden comer trigo y otros cereales, que conozcan las complicaciones que pueden aparecer si consumen gluten de forma voluntaria o involuntaria. Las transgresiones, aunque sean cantidades muy pequeñas, pueden provocarles dolor de barriga, diarrea, dificultad para engordar y crecer, falta de apetito y pocas ganas de jugar, además de estar cansado o de mal humor. Estos y otros síntomas no tienen por qué notarlos inmediatamente después de comer trigo, pero todos estos problemas pueden ir apareciendo poco a poco. Es muy importante que transmitáis a vuestros hijos, sobre todo a medida que se van haciendo mayores, que si toman algún producto con gluten no notarán ninguna molestia ni inmediata ni tardía. Pero esto no quiere decir que lo toleren. Hay que explicarles que se producen unos trastornos internos en su intestino que no necesariamente dan síntomas, pero que les perjudican igualmente. ¿Y entonces qué puedo comer? Para conseguir una dieta sin gluten es necesario recurrir a un consumo de alimentos naturales: carnes, huevos, leches, pescado, legumbres, patatas, frutas, verduras, hortalizas y cereales sin gluten, como el maíz y el arroz. Esto supone excluir el 70% de los alimentos manufacturados, ya que el trigo y sus derivados son ingredientes muy utilizados en la industria alimentaria. Incluso alimentos teóricamente libres de gluten pueden estar contaminados porque se hayan elaborado junto con otros que sí lo contienen. Por ejemplo, el consumo de fiambres puede representar riesgos. Habrá que elegir los productos que están en las listas de alimentos para celíacos, para asegurarse de que no se ha incluido gluten en su preparación. La misma situación se repite en lácteos, turrones y conservas. Este proceso de adaptación a la nueva dieta requerirá tiempo hasta que os vayáis familiarizando con las listas de alimentos permitidos y prohibidos. Una forma sencilla de explicarles a vuestros hijos qué alimentos pueden tomar es usando la figura de un semáforo y sus colores correspondientes. Aplicamos el color verde a los alimentos que puede comer porque no tienen gluten. Algunos de los que estarían en el verde son las carnes, pescados, huevos,
jamón serrano, fruta, verdura, maíz, azúcar, mantequilla, aceite y sal. Cuando los alimentos de color verde están en una fábrica, pueden mezclarse con otros alimentos que tienen gluten, y entonces estos también lo tendrán, como por ejemplo los embutidos, las latas de conserva, las salsas, chocolates, golosinas y algunos helados. Entonces pasan al color amarillo. Hay que tener precaución. El semáforo se pone rojo cuando encontramos alimentos que se han fabricado con los cereales que le hacen daño a vuestro hijo si los come. Algunos ejemplos son el pan, la bollería, las galletas o las pastas. Los niños celíacos pueden comer determinados dulces y aperitivos sin gluten, pero solo los que están en las listas de alimentos para celíacos. Es importante que tengan siempre una alternativa, y más si cabe en las fiestas, para que no sientan la diferencia con respecto al resto de niños. Por este motivo, tratad de llevar siempre sus caramelos a los lugares en los que penséis que pueden darse estas situaciones. No debéis preocuparos por los efectos secundarios que tiene para vuestro hijo el seguimiento de la dieta exenta de gluten, porque son fácilmente subsanables. El principal efecto secundario de una dieta exenta de gluten es que, debido al bajo consumo de cereales, puede haber una tendencia al estreñimiento. De todas formas, esto en un país como es nuestro y en un área mediterránea no debería ser un problema, ya que podemos contrarrestarlo fácilmente con un mayor consumo de frutas, verduras y legumbres. Por otra parte, sí que hay que tener en cuenta que el consumo abundante de productos aptos para celíacos sí que conlleva un riesgo de consumir productos muy ricos en grasa, y eso puede redundar en un aumento de los niveles de grasa en sangre. Las dificultades para realizar estrictamente una dieta sin gluten, por los condicionamientos de la vida social, el elevado coste de los productos dietéticos especiales y las dificultades tecnológicas para garantizar la ausencia de gluten de alimentos complejos, ha impulsado la investigación de alternativas de tratamiento, aunque en el momento actual ninguna de ellas es una realidad en la práctica diaria. En la actualidad existen diferentes líneas de investigación que pretenden ser una alternativa a la dieta exenta de gluten. La que quizá más importancia ha suscitado es la llamada píldora de enfermedad celíaca, que supone el consumir una pequeña píldora que incluye unos enzimas que degradarían el gluten de forma que éste dejara de ser tóxico para el celíaco. Esto, en términos generales, está a un nivel muy experimental todavía y faltan muchos años de investigación para que este producto pueda estar disponible para el celíaco en el día a día. ¿Cómo sabemos lo que podemos comprar? Esta imagen es cada vez más habitual. Hacer la compra para un niño celíaco es una tarea que requiere tiempo y atención. Leer cada una de las etiquetas buscando la presencia de los cereales que contienen gluten, de almidones modificados, algunos espesantes, condimentos o aromas que pueden, o no, contener gluten. La lista de alimentos es una gran aliada para los pacientes celíacos y sus familias. Es un libro confeccionado, revisado y actualizado anualmente por la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, la FACE, en el que están listados los productos y las marcas de aquellos fabricantes que han comunicado la ausencia de gluten en sus productos. Mira, papá, lentejas. Anda, de estas sí De esto sí que puedo comer. Sí, pues una legumbre, todas las legumbres puedes. Vuestro hijo puede ir familiarizándose con las etiquetas y símbolos a través de su lista de alimentos o chiquilista, que se edita exclusivamente para ellos. Es importante que si ya está en primaria, le vayáis motivando para que sea él mismo el que lea las etiquetas. Y si encuentra las palabras gluten, harina de trigo o almidón de trigo, os lo diga enseguida.
En la actualidad podemos encontrar 3 tipos de símbolos en los productos. La marca de garantía controlado por FACE es el máximo referente de seguridad alimentaria a nivel nacional. Se crea para aquellas empresas que elaboran productos alimenticios aptos para celíacos y desean garantizar a los consumidores el cumplimiento de unas buenas prácticas de autocontrol y asegurar la calidad de sus productos por medio de la certificación. De esta manera, se garantiza un producto final con unos niveles de gluten inferiores a 10 partes por millón, que es el límite crítico actualmente establecido. La espiga barrada es el símbolo internacional sin gluten. Es importante que tengáis en cuenta que hay empresas que utilizan libremente este distintivo y lo imprimen en sus etiquetas sin solicitar ningún tipo de permiso o autorización y sin realizar, en muchos casos, controles analíticos periódicos que demuestren la ausencia de gluten. Existen además fabricantes y cadenas de supermercados que por iniciativa propia indican en sus productos la leyenda sin gluten. Estos productos posteriormente y con autorización de estos fabricantes y supermercados, tras superar los requisitos exigidos por FACE, se pueden ir incorporando en la lista de alimentos que FACE elabora anualmente. Sin embargo, ha sido la aprobación de un reglamento europeo propuesto por nuestro país el que ha definido las cantidades máximas de gluten que debe contener un alimento para ser considerado apto para celíacos, así como las normas a seguir por los fabricantes para un correcto etiquetado. La norma establece 2 categorías específicas para celíacos: alimentos sin gluten, un contenido en gluten inferior a 20 miligramos por kilo. Son los productos aptos para celíacos. Alimentos con muy bajo contenido en gluten, que son aquellos productos fabricados a partir de materias primas que contienen gluten de forma natural, siempre que no superen los 100 miligramos de gluten por kilo. Cuando tenemos que comprar todos los artículos, tenemos que ir mirando cuáles tienen gluten, cuáles no tienen. Hay algunos que te lo especifican y enseguida ves que no tienen gluten, y hay otros que tienes que coger mano de la lista e ir mirando a ver si ese artículo está en la lista. Si no está en la lista, tenemos que ir mirando a ver si el producto puede estar alterado con algún componente y bueno, en fin, perdemos mucho más tiempo. Y luego el otro problema es el precio, que es un poco más caro. ¿Quién nos ayuda? La primera responsabilidad de informar y asesorar la tiene el pediatra gastroenterólogo, que establece el diagnóstico. Os explicará de forma sencilla lo que es la celiaquía y también el tratamiento, es decir, la dieta. Sin embargo, hay muchos aspectos prácticos del día a día para los que el asesoramiento ofrecido por las asociaciones de celíacos es extremadamente útil. A pesar de que el número de pacientes diagnosticados de enfermedad celíaca ha aumentado considerablemente y de que la dieta sin gluten es más segura y ofrece más garantías en la actualidad, aún queda camino por recorrer. Las asociaciones de celíacos se han convertido en las impulsoras, desde hace ya más de 20 años, de la difusión del conocimiento de la enfermedad celíaca, de la dieta sin gluten y de todos los problemas que conlleva ser celíaco. ACECOBA comenzó a su andadura allá por el año 1987. A lo largo de estos 25 años ha habido grandes avances. Hoy, gracias a Dios, se diagnostica más y mejor. Hoy, las grandes superficies en el mercado, hay muchos productos de calidad que hacen más fácil el seguimiento de la dieta. Los restaurantes también empiezan a ofrecer menús seguros para los clientes celíacos
Existe una normativa que está comenzando a garantizar la seguridad alimentaria del enfermo celíaco. También las grandes superficies y sus marcas blancas han introducido productos en el mercado con un precio más asequible. Todos estos avances no son fruto de la casualidad, sino que son el resultado del esfuerzo realizado por las asociaciones de celíacos, por la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, así como por las empresas y las administraciones públicas. A pesar de todo esto, queda mucho camino todavía por recorrer, porque el paciente o el enfermo o el celíaco recién diagnosticado pues viene a la asociación como un poco perdido. Por ello, uno de nuestros objetivos prioritarios es el de poder informar y asesorar no solo a las personas celíacas y a sus familiares, sino también al personal sanitario, a las administraciones públicas y a todas las personas que estén interesadas sobre la enfermedad celíaca y la dieta sin gluten. ¿Puedo comer fuera de casa? El reconocimiento de la enfermedad celíaca en la infancia produce cambios sustanciales en el entorno familiar. Aparece en los padres una importante preocupación por los cambios en los hábitos a los que se ven sometidos los niños, por las limitaciones a las que se enfrentan en su vida diaria y por su futuro. No es extraño que os sintáis así y que necesitéis sobreproteger a vuestro hijo y sobreimplicaros. Comer en el comedor del colegio o en un restaurante puede pareceros un riesgo porque no controláis la garantía y seguridad de los platos que puedan ofrecerle. La Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, publicada en el año 2011, de obligado cumplimiento en todo el territorio español, establece que en las escuelas infantiles y centros escolares en que las condiciones de organización e instalaciones lo permitan, se garantizarán menús alternativos en el caso de intolerancia al gluten. La normativa obliga a dar la atención adecuada a los niños celíacos, pero la seguridad que vosotros necesitáis para dejar con total confianza a vuestro hijo en el comedor escolar depende de la formación específica del personal o empresa que atiende la cocina del colegio. La Asociación de Celíacos de la Comunidad Valenciana, que está integrada en la FACE, se encarga de formar a los profesionales, profesorado y todo el personal de colegios que lo desee, con cursos y charlas periódicas. Es importante que os aseguréis de que las personas o la empresa de catering que elabora la comida de vuestro hijo y quienes le atienden en el comedor han recibido la formación necesaria. Ya sabéis cómo debéis preparar la comida de vuestro hijo en casa. Sabéis lo que podéis comprar y os habéis asegurado de que la comida que le dan en el colegio cumple todas las garantías de seguridad alimentaria. Pero, ¿y si queréis comer fuera de casa en un restaurante? ¿Cómo sabéis que los platos que os ofrecen no están contaminados o tienen algún ingrediente prohibido? La dieta sin gluten está adquiriendo poco a poco una difusión que hace unos años no tenía debido al aumento de celíacos diagnosticados, lo que se traduce en un mayor número de establecimientos que quieren ofrecer sus cartas a este colectivo. En la Comunidad Valenciana disponemos de un listado de más de 100 restaurantes y hoteles que ofrecen menús adaptados elaborado por la Asociación de Celíacos de la Comunidad Valenciana, ACECOVA, que son minuciosamente supervisados por el nutricionista de la asociación. Revisa, ingrediente por ingrediente, toda la carta que se le va a ofrecer al celíaco. Este listado se puede consultar en la web de la asociación. Mira, hay comida para celíacos, mamá. Este restaurante tiene la carta totalmente adaptada para celíacos. Para los padres de María, ha sido fácil escoger entre la gran variedad de platos que ofrecen.
tenemos la carta adaptada para celíacos y prácticamente ofrecemos un poco de todo, entrantes, ensaladas, pasta, carne, postres caseros. Pizza no, porque es complicado, porque en el mismo horno donde van las pizzas normales y en el banco donde se elaboran no se puede elaborar ni hacer pizzas para celíacos. Los primeros tiempos han sido un poco duros porque, claro, la gente no sabía o confiaba poco. Y ahora realmente tenemos una clientela bastante regular de celíacos, incluso extranjeros, y es muy satisfactorio, sobre todo con los niños. Sí. Otra de las opciones que podéis encontrar es el Club de Restauración para Celíacos de la Comunidad Valenciana. Se han editado 2 guías en las que se recogen más de 100 restaurantes que ofrecen sus cartas adaptadas para contribuir a la normalización de la vida del celíaco. Antes de salir de viaje o iniciar las vacaciones, es conveniente que os pongáis en contacto con las asociaciones de celíacos de la comunidad a la que vais a viajar. Ellos os darán toda la información necesaria sobre los establecimientos que podéis visitar con menús adaptados. Cada vez son más los medios de transporte que ofrecen menús sin gluten en sus recorridos. Pero todavía no son todos. Dependerá del medio elegido para desplazarse, tren o avión, así como del tipo de recorrido y de la clase de billete elegido. ¿Soy diferente? Vuestro hijo vivirá de una manera natural su enfermedad. Dirá abiertamente que es celíaco porque vosotros le enseñaréis a vivir su celiaquía con normalidad y será prudente y responsable a la hora de aceptar o rechazar un alimento cuando no estéis con él. Más adulto. No, gracias, eso no puedo comer. Acostumbrándole a convivir con el gluten en casa, no crecerá en un ambiente exento de gluten, sino que verá el resto de alimentos como normales, aunque no permitidos para él. Debéis enseñarle las diferencias y ofrecerle siempre una alternativa. Los niños celíacos son niños más maduros, acostumbrados desde pequeños a autocontrolarse ante los alimentos que no deben consumir. Esta disciplina que incorporan a su vida desde edades muy tempranas les ayudará en su edad adulta.